Buenas tardes a todos. Agradecemos su asistencia a este último día de jornadas de trabajo en el cuarto Congreso Internacional de Estudios Hegelianos. Vamos a dar inicio a la mesa 14. Vamos a comenzar con la presentación del maestro Ricardo Luis Mendívil Rojo con el tema Negatividad y reflexión en la doctrina de la esencia. Voy a dar una pequeña reseña curricular del maestro. El maestro Ricardo Luis Mendívil es estudiante del programa de doctorado en Filosofía Moral y Política de la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa. Tiene el grado de maestro por la misma universidad, que obtuvo con la tesis de maestría titulada Conciencia y Autoconciencia, el desarrollo de la objetividad y conciencia en la fenomenología del espíritu de Hegel, bajo la dirección del doctor Sergio Pérez Cortés. Gracias. Bueno, nos apagó. Muy bien. Ok. Es que para que no se apague el sonido, bueno. Originalmente mi temor era que no iba a alcanzar el tiempo para leer toda mi ponencia, entonces la tuve que recortar en gran medida, pero al parecer no llegaron dos de los invitados o no han llegado, entonces pues les ruego una disculpa si esto les parece muy recortado, ¿no? Voy a hablar sobre cómo se articula a través de la negatividad o de la negación el concepto de reflexión al principio de la doctrina de la esencia. No me voy a meter propiamente a hablar del desarrollo de las determinaciones de la reflexión o el movimiento de la reflexión misma, sino simplemente lo hablaré el movimiento de la reflexión en clave de la negatividad, el proceso de negatividad que subyace al proceso de reflexión. Entonces, comienzo. En el presente trabajo vamos a considerar la relación que hay entre reflexión y negatividad en el comienzo de la doctrina de la esencia de Hegel. Este esfuerzo forma parte de un interés por comprender el papel que juegan estas categorías en la determinación de los objetos en un sentido estructural, sobre todo en un sentido que nos permita comprender los problemas de la autorrelación. Para empezar, Hegel no considera el papel que juegan los conceptos puros en la formación del conocimiento empírico. Esta abstracción, me refiero en la doctrina de la esencia, esta abstracción permite a Hegel concentrarse en el contenido de estos conceptos mismos y por lo tanto hacer explícitos los límites de los paradigmas conceptuales que ellos definen. Las determinaciones de la reflexión deben ser consideradas por sí mismas, es decir, hay que verlas como ellas se reflejan a sí mismas. Y cito aquí, ¿no? Las determinaciones de la reflexión deben ser consideradas en sí mismas. Esto es, tenemos que considerar lo que su propia reflexión es. Y aquí estoy citando, perdón, es que no junta la referencia. Aquí estoy citando a Karin de Boer en su libro, en un artículo que se llama la descripción de la contradicción reconsiderada en la ciencia de la lógica de Hegel. La reflexión es un término que ayudará a Hegel a explicar la unidad que existe entre la esencia y la apariencia de la cosa. Para comprender un poco más lo antes afirmado, es necesario explicar lo que Hegel quiere decir con esencia y apariencia. En cierta medida, lo que se ha venido buscando desde el inicio de la ciencia de la lógica es encontrar qué es lo que determina la determinidad bajo la cual las cosas se muestran. Hasta ahora, la determinación de la determinidad de las cosas se buscó en el terreno de lo que Hegel denomina la doctrina del ser. En el terreno del ser, donde la determinidad está dada inmediatamente, Hegel demuestra que no podemos encontrar dicha determinación. La determinidad determinada no puede ser concebida adecuadamente en términos del ser inmediato, de aquello que aparece como independiente de toda otra categoría y que pretende sostener solo en sí mismo como lo sería el ser. El desarrollo de esta lógica del ser lo dejamos para otro momento. Sin embargo, podemos resumir sucintamente el resultado. No encontramos ninguna categoría en la esfera del ser capaz de determinarse por sí sola inmediatamente. Toda determinidad aquí encontrada nos refiere a un otro externo a dicha determinidad, es decir, busca su determinación en otro de sí. Dicha búsqueda arroja a la determinación de la determinidad a un juego incesante de lo que podría considerarse un ejemplo de mala infinitud.
Lo que resulta es la postulación de una forma de determinación de la determinidad que no arroje al determinador fuera de lo determinado. Es decir, se propone un modelo reflexivo de dos polos, en donde ambos polos deben ser parte de una y la misma cosa, parte de una misma estructura que se constituye en el mismo postularse. El objeto se divide en dos momentos, los cuales realmente no son extraños entre sí, pues dicha división es solo el producto de la misma reflexión. Sin la reflexión no se logra la división interna del objeto entre lo que es su determinador esencial y su determinidad determinada. Gracias a esta división podemos pensar las determinaciones del objeto como propias del objeto y no como algo extraño a este. Se logra la autodeterminación de objetos sin necesidad de apelar a un determinador extrínseco al objeto, de tal manera que será evidente al final de la lógica de la esencia que, reflexionando sobre el objeto, realmente la reflexión está en el objeto mismo. A continuación vamos a considerar la importancia y el lugar de la lógica de la reflexión en el pensamiento de Hegel con mayor detalle y en específico en este comienzo de la ciencia de la doctrina de la esencia. La noción de reflexión ha sido considerada por muchos comentaristas de Hegel como un concepto central en la ciencia de la lógica de Hegel. Entre ellos destaca Dieter Henry, quien al hacer un balance preliminar de la ciencia de la lógica escribe, y cito: estas circunstancias explican por qué en el capítulo sobre la lógica de la reflexión se ha tomado como tema de análisis los más importantes medios explicativos de la ciencia de la lógica: inmediatez y mediación, concebida esta como negación, poner y presuponer, reflexionar extrínsecamente y determinar, así como finalmente identidad y oposición, son términos que pueden tener aplicación en el análisis de casi cualquiera de los niveles conceptuales ontológicos formales. Ahora bien, el lugar dentro de la misma lógica donde son objeto de investigación y de un desarrollo especulativo es la lógica de la reflexión. No pretendemos resolver esta cuestión de si en realidad son, categorías o conceptos de los más fundamentales. Lo que nos interesa al citar el párrafo anterior es resaltar la importancia de estas categorías en la lógica, o más bien, es resaltar la importancia de la lógica de la reflexión. Ahora bien, hay que adentrarnos en lo que queremos decir con la reflexión del contenido en sí mismo. El título de la primera sección de la doctrina de la esencia en la traducción de Mondolfo es La esencia como reflexión en sí misma. No obstante, hay que primero calificar esta traducción del original, Das Wesen als Reflexion in ihrem Selbst, que a entender de otras traducciones y con nuestros conocimientos básicos de la lengua alemana podemos reelaborar así: la esencia como reflexión dentro de sí. La edición de Félix Duque de la ciencia de la lógica la traduce como la esencia como reflexión dentro de ella misma. Consideramos relevante contrastar esta traducción con la de Di Giovanni en inglés, la cual es Essence as Reflection Within, esencia como reflexión dentro de sí. Esta última capta algo importante del ir de la reflexión, es un adentrarse del ser en sí mismo. Hegel señala al respecto, y cito la ciencia de la lógica: si este movimiento está representado como el camino del saber, entonces este comienzo del ser y el progresar, que lo elimina y que llega a la esencia como algo mediato, parece ser una actividad del conocimiento, que fuera extrínseca al ser y no atiende nada a la naturaleza propia de él. Pero este camino representa el movimiento del ser mismo. En este se mostró que por su naturaleza se interna y se convierte en esencia mediante este ir en sí mismo. Y aquí estoy citando la ciencia de la lógica de Duque. De este modo, la objetividad del movimiento categorial del pensamiento logra su autonomía. No depende de la inmediatez del ser, el cual ha quedado subsumido como negación, como no ser, sino que desde ahora el desarrollo de toda determinación tiene que ser producto de la automediación de las categorías que se han alcanzado. Como podemos ver, a Hegel le interesa desarrollar una concepción de reflexión en sí misma, esto es, por encima de la oposición entre sujeto y objeto, pero que además se despliega como un movimiento del pensamiento sobre sí mismo, es decir, la reflexión es pensamiento sobre el pensamiento.
En este sentido, no es un relacionarse de la conciencia individual con los objetos del mundo. Sin embargo, todavía es necesario que Hegel nos demuestre cómo esta autorrelación del pensamiento produce su propio contenido y logra presentarnos una efigie de la unidad de este movimiento. La reflexión como un movimiento del pensamiento no tiene una superficie externa sobre la cual reflejarse en este primer momento. Por ello, lo hace sobre sí misma. Lo que esto tiene como efecto es que la consideración de los objetos se nos presente como una separación entre una esencia y una apariencia. Lo que Hegel intentará mostrar es que en virtud de las relaciones de estos dos términos, como lo que ha resultado de la doctrina del ser, es que se producen las determinaciones de la reflexión como identidad, diferencia y contradicción. Al comienzo de la doctrina de la esencia, Hegel, a nuestro parecer, pretende elucidar lo que es la negatividad en sí misma. Busca mostrarnos su estructura, sobre la cual opera la concepción de esencia. Esta concepción de esencia, en palabras de Dieter Henry, le podemos llamar negación autónoma, negación que solo depende de sí misma y que opera solamente sobre sí misma. Esto implica que para poder elucidar la negación autónomamente, separada y mostrada en su desnudez, decimos que tenemos solamente la negación. La independencia e inmediatez del ser ha quedado negada, se ha reducido a la nada, y con ello no estamos diciendo eliminada del pensamiento, sino bajo la tutela conceptual de la negatividad. Entonces, en primer término, para que la negación funcione o opere, requerimos que haya algo que negar, pero lo único que hay para negar ya está negado, y como tal es ella misma, pues el ser inmediato que ha negado lo ha logrado subsumiéndolo como parte de sí. Ahora bien, para solo encontrarnos en un estado de pura negatividad, la negatividad se debe presentar dos veces. En primer lugar, como ya mencionamos, la negatividad se encuentra bajo la negación de la inmediatez o independencia del ser. De esta manera tenemos una relación de la negatividad de sí a sí. Es decir, que la negación, para ser lo que es, para expresarse, requiere tener una relación consigo mismo. En este momento podemos ver que lo único que opera es la reflexión. El movimiento de la negatividad, de la nada hacia la nada, de la negación hacia la negación, es el movimiento de la reflexión. Pero como podemos constatar, el movimiento de la reflexión se da entre la pura nada, es decir, la reflexión que se está dando en sí misma, o está reflexionando sobre sí misma, de tal suerte que las determinaciones que se irán produciendo son las determinaciones de la reflexión pura. El movimiento, cito la ciencia de la lógica, el movimiento reflexionante es en cambio lo otro como la negación en sí, que solo tiene un ser como negación que se refiere a sí. Como ya hemos mencionado, y siguiendo a Dieter Henry, la negación autónoma solo puede ser negación de una negación, pero no es la negación de cualquier otra negación, sino la negación de sí misma. En este sentido, para ser una negación de sí, tiene que ser una negación autorrelacionada. Y cito nuevamente la lógica, esta negatividad que se refiere a sí es pues un negarse a sí misma. Esto solo puede funcionar si la negación al referirse a sí misma lo hace como negándose a sí misma, es decir, como refiriéndose a su otro. Y cito nuevamente la ciencia. O sea, ella misma es lo negativo y la simple igualdad consigo o inmediatez. Consiste pues en ser ella misma y en no serlo, y ello además dentro de una sola unidad. Considerando lo que hemos señalado sobre la relación que se ve entre negatividad y reflexión, podemos intentar dilucidar lo que Hegel quiere decir cuando afirma, cito nuevamente la lógica, por lo tanto, la reflexión es el movimiento de nada a nada, con ello, negación coincidente consigo misma. La reflexión o el movimiento de la reflexión, que tradicionalmente ha sido considerado como aquel movimiento del pensamiento que se dirige sobre los objetos de la conciencia y en ellos observa, considera su propio actuar, su propio determinar, ahora cobra un nuevo significado. Ya no es la simple relación entre sujeto y objeto, en la cual el sujeto se proyecta sobre los objetos y en dicha proyección que resplandece sobre la superficie de los objetos puede conocer la sustancia o la estructura, la naturaleza o la determinidad de sus propios pensamientos con respecto a estos objetos. Ahora la reflexión es tomar como objeto del pensamiento al pensamiento mismo
en su movimiento de determinarse a sí mismo. Ciertamente, este movimiento no es visible como tal en un inicio. Ahora bien, si el movimiento de la reflexión que estamos considerando al comienzo de la doctrina de la esencia es este pasar de la nada a la nada, podemos decir que nos estamos moviendo dentro de los confines de la negación autónoma, como la llama Dieter Henry. La negación como tal no puede mostrarse como algo inmediato o pasivo, sino que se exhibe en el movimiento de la reflexión. Él, Dieter Henry, la considera como la relación de la negación consigo, por lo tanto, no es un estado lógico y estable y estático. Se convierte en algo dinámico para negar la negación, lo cual quiere decir alcanzar el estado lógico de no tener negación. En un texto que se llama Entre Hegel y Kant. En un primer momento es la simple autorrelación. Este coincidir consigo es en general simple igualdad consigo, la inmediatez. ¿No? Esta es una cita de la lógica. Este estado lógico exhibe un tipo de inmediatez que es producto del movimiento de la reflexión, que por ahora es el simple coincidir consigo de la negatividad. Entonces, en primer lugar, la reflexión es igualdad consigo misma, la inmediatez, pero también en segundo lugar es algo otro de sí misma. Como ya se mencionó, estos dos elementos se conjugan bajo la expresión mediante la cual la negación para negarse a sí misma debe aparecer como algo otro de sí, como su otro. Si la negación es pura mediación, entonces lo otro de la negación, en este caso, es lo inmediato, pero es lo inmediato en virtud de dicha negación. Esto es la inmediatez que resulta de su mediación. Y cito, aquí cito otra vez la ciencia de la lógica. Así, este coincidir es en primer lugar igualdad consigo o inmediatez. Pero en segundo lugar, es esta inmediatez la igualdad de lo negativo consigo y con ello la igualdad que se niega a sí misma. La inmediatez que es en sí lo negativo de sí misma, esto es, ser lo que ella no es. Estamos ante una ontología y no frente a formas subjetivas del pensamiento. Es decir, ante la reflexión como tal, que es para Hegel una estructura ontológica y no una mera operación del pensamiento subjetivo. La reflexión no caracteriza la estructura de la conciencia individual, sino el proceso mismo del pensamiento en cuanto tal que caracteriza las cosas mismas. La reflexión resulta ser el movimiento de la nada hacia la nada, es decir, movimiento de un negativo a otro, pero que a su vez es el movimiento de un negativo que es autonegante o autonegación. Propiamente, ¿qué significa esto? Si decimos que la esencia es el movimiento del parecer, del Schein, del aparecer el ser inmediato, es decir, de aparecer ser diferente o de parecer ser diferente de dicho ser inmediato, con lo cual decimos que la esencia pasa de un aparecer a otro. Dicho movimiento no es fortuito, sino que está determinado por la lógica de la no inmediatez. Puesto que no hay simple inmediatez en la esfera de la esencia no puede ser algo inmediato y por lo tanto no puede ser simple ser inmediato. Es decir, no puede ser simple igualdad con el ser inmediato. Es aquí donde se introduce la distinción, pues la esencia solo aparenta ser dicho ser inmediato. Este ser solo es el aparecer de la esencia. Es decir, en virtud de la no inmediatez de su ser, su reflexividad, cualquier inmediatez que aparezca dentro de él tiene que ser distinta de sí, de la esencia. Dicho de otro modo, la esencia no puede ser nada inmediato y como tal tampoco puede ser algo inmediatamente distinto de la inmediatez. Es decir, que la inmediatez del ser y por ello la distinción que se introduce entre esencia y el ser es la de una apariencia. Y es precisamente en virtud de la autonegación de la esencia que ésta pasa de un parecer a otro. Para concluir, las restricciones de espacio en esta presentación no me permiten adentrarme en los movimientos específicos de la reflexión bajo sus formas ponente, externa y determinada. Bastará con señalar que una vez que Hegel ha tematizado el problema de la relación entre lo esencial y lo inesencial, postulará la relación entre estos como una autorrelación de la reflexión para luego dar paso a las reflexiones, para luego dar paso a las determinaciones que resultan de estos movimientos como identidad, diferencia y contradicción.
Lo que hemos buscado es elucidar en esta presentación el movimiento de la reflexión en tanto que negatividad, de tal manera que ello nos puede ayudar a comprender la manera en que la reflexión puede darse como un movimiento en sí mismo, en su sentido constitutivo de la determinidad, en tanto que pensamiento objetivo y no como un movimiento de determinación del pensamiento subjetivo. Muchas gracias. Agradecemos al maestro Ricardo Ruiz su presentación. A continuación, contamos con la maestra Zaida Verónica Olvera Granados. Ella va a presentar el texto con el título Hegel y el giro epigenético, la génesis del concepto hegeliano y sus antecedentes fisiológicos. Leo una pequeña reseña curricular de la maestra Zaida. Zaida Olvera es actualmente candidata al grado de doctora en filosofía en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha realizado sus estudios de licenciatura y maestría en Querétaro y Guanajuato respectivamente, así como la maestría en filosofía por la Eurofilosofía Erasmus Mundus en las universidades de Toulouse, Wuppertal y Tokio. Ha realizado diversas estancias de investigación en el extranjero, en Lovaina, Berlín y Nueva York, y se especializa en la filosofía alemana del siglo XIX. La investigación doctoral que lleva a cabo actualmente lleva el título Logos y Tiempo, un diálogo entre Hegel y Nietzsche a la luz de la tradición heideggeriana. Es organizador del Congreso Internacional de Estudios Hegelianos en México de 2013 al presente. Damos la palabra. Gracias. Bueno, empiezo directamente. Hegel y el giro epigenético, la génesis del concepto hegeliano y sus antecedentes fisiológicos. Helmut Müller-Sievers ha acuñado el término giro epigenético, similar a la expresión giro lingüístico, para referirse a la presencia dentro de la filosofía clásica alemana de supuestos teóricos propios de la postura que en la fisiología clásica se conoce como epigénesis. Mi intención con el presente trabajo es mostrar que Hegel es parte de este giro epigenético y que las bases teóricas encontradas en Aristóteles de dicha postura contribuyen a explicar lo que Hegel entiende por la génesis del concepto. Para probar que Hegel sostiene una teoría epigenética del concepto, esbozaré un argumento que deberá mostrar que Hegel piensa el concepto como una totalidad autogenerativa y automoviente que ni es el resultado de un agregado de partes, ni es un movimiento mecánico que necesita de un impulso exterior para moverse. Es decir, primero mostraré que Hegel no es preformacionista, para luego desarrollar la idea de que Hegel más bien es epigenetista. La epigénesis es una teoría sistematizada por Aristóteles. Aristóteles, así como los fisiólogos que retomaron el concepto en el siglo XVIII en Alemania, buscaron ofrecer una teoría alternativa a la teoría de la preformación. Para el preformacionismo, ya sea en la versión que llamo mereológica de Empédocles o en la versión en la teoría de evolución de Charles Bonnet o teoría del enguatmo, un ser no es el producto de diversas causas ni se desarrolla progresivamente cambiando cualitativamente, sino solo si acaso se desenrolla o sufre un cambio meramente cuantitativo, apareciendo cada vez más grande, como sucede, aunque a la inversa, con las matrioshkas o muñecas rusas, ¿no? La epigénesis, por el contrario, asegura que ni los seres, ni mucho menos sus partes, preexisten, aumentando poco a poco de tamaño o juntándose las partes de un todo en un momento determinado. Más bien, dicen los epigenetistas,
los organismos se generan a partir de otros y crecen por sí mismos, desarrollándose hasta llegar a la forma del género al que pertenecen. Aristóteles dice en la generación de los animales, en la obra La generación de los animales. Y a pesar de que fue generado por otra cosa que lleva el mismo nombre, por ejemplo, el hombre genera al hombre, lo generado crece por sus propios medios. Fin de la cita. En el mismo texto dice, en contra del preformacionismo suscrito por Empédocles, por ejemplo, las partes, siendo pequeñas, no pueden permanecer sanas y vivas si se encuentran desligadas unas de otras, pero tampoco cuando crecen por completo. Sin embargo, sigue diciendo Aristóteles, Empédocles sobreentiende que sí pueden cuando afirma en su exposición sobre su generación durante el reino del amor, y Aristóteles cita a Empédocles, ahí muchas cabezas degolladas emergen y crecen. Y luego Aristóteles dice, más tarde dice, crecen acercándose. Sigue Aristóteles, esto es claramente imposible. Por un lado, si no tuviesen alma o vida de alguna suerte, no podrían permanecer sanas y vivas, y por otro lado, si fueran, por así decir, un número de animales vivientes separados, no podrían crecer acercándose mutuamente para volverse nuevamente un solo animal. Fin de la cita. Como se observa, uno de los problemas fundamentales que la epigénesis intenta resolver es la relación del todo y las partes. También intenta explicar el cambio cualitativo que sufre un ser. A partir de Aristóteles, este problema será resuelto apelando a la teoría de las cuatro causas. Para Aristóteles, el todo no es el resultado de una suma de partes, sino de un proceso de génesis sucesivas que implica, en primer lugar, el concurso de una causa formal, eidos, el principio masculino, y una material, ile, el principio femenino. Lo que se genera a partir de esa unión tiene cohesión. Dicha cohesión está dada por la participación activa y constante de una causa formal, que es también final, y que guía las transformaciones sucesivas del organismo. Esta causa formal final no es algo externo al organismo, sino inmanente a él. Por su parte, Hegel también se declara en contra de cualquier tipo de preformacionismo del concepto. Un indicio para afirmar que el concepto no es el resultado de elementos preformados se encuentra en la primera relación esencial de la doctrina de la esencia, llamada precisamente el todo y las partes, en donde Hegel rechaza la idea de que una totalidad pueda ser el resultado producto de una mera suma. Con ello, Hegel rechaza la extravagante tesis sobre la conformación de los cuerpos a partir de fragmentos formados pero dispersos, como las cabezas vivientes separadas de sus torsos de Empédocles, descartando así que la relación que pueda haber en un organismo vivo sea una relación mereológica. En una vena completamente aristotélica, afirma en la lógica de la enciclopedia, cito, los miembros, líder y órganos de un cuerpo viviente no deben ser considerados como sus partes, pues lo que son ellos mismos solo logran serlo en su unidad. Frente a ella, no se comportan de ninguna manera como indiferentes. Solo en las manos de un anatomista, el cual solo lidia con cadáveres y no con cuerpos vivientes, estos miembros y órganos se vuelven o pueden ser considerados como meras partes. La relación mecánica y externa entre todo y las partes no es suficiente para conocer la vida orgánica en su verdad. Fin de la cita. Contra la idea de anatomía, Hegel exige otro tipo de consideraciones para entender lo orgánico. Y con ello, sostengo,
al concepto. Lo opuesto a la anatomía es, para la época de Hegel en la fisiología, lo opuesto a la anatomía es en la época de Hegel la fisiología. Ahora bien, contra la teoría evolucionista de Bonnet, Hegel mismo afirma, cito otra vez, se habla de la metamorfosis de un insecto en tanto que oruga, crisálida y mariposa, y se dice que son el mismo individuo. Es importante mantener la identidad, pero también, por otro lado, es importante mantener la diferencia. Esta es dejada de lado cuando se habla solo de un cambio cuantitativo. El determinarse del concepto no se logra solo aumentando de Almeida a través de un constante nuevo, agregado, uniforme y determinado, ni se observa siempre la misma relación de todos los miembros. Fin de la cita. En efecto, como Hegel acaba de dejar en claro, el desarrollo o determinarse del concepto no puede explicarse recurriendo a términos como el mero cambio de una individualidad sin diferencia o del aumento o suma de partes, como hace el preformacionismo. Ese cambio y ese aumento son capaces de ser considerados como tales, como afirma Hegel en el mismo parágrafo, solo en el contexto de perspectivas unilaterales, que parten de la identidad dejando sin explicar o reduciendo la diferencia a una cuestión cuantificable. Toda perspectiva que intente explicar la unión, la transformación y los procesos de desarrollo está condenada al fracaso si solo parte de la identidad. A partir de ella es imposible penetrar en la naturaleza del movimiento, pues a partir del principio de identidad solo pueden observarse identidades concomitantes, pero no la interacción con lo diferente. El preformacionismo es una teoría inadecuada para hablar de las transformaciones y del cambio, así como para explicar la unidad, pues en su propio núcleo epistemológico, la idea de sustancia fija, de individualidad, anida la imposibilidad de pensar lo diferente. Pero no solo basta criticar las tesis preformacionistas para ser considerado un defensor de una tesis epigenética, sino que hay que sostener una tesis sobre la generación del orgánico. A mi parecer, Hegel lo hace al hacer eco de la frase inaugural de la teoría epigenética que se refiere al género, a saber, como ya había citado con Aristóteles, el hombre genera al hombre. Hegel afirma, por su parte, la racionalidad produce lo racional. Y Vernünftigkeit produziert Vernünftiges. O al afirmar que, vuelvo a citar, solo este es el libre acto del pensamiento, ponerse en el punto en donde él es para sí mismo. Aquí, el pensamiento se genera, el soy, y se da a sí mismo su objeto. Eso explica, fin de la cita, eso explica que, vuelvo a citar, el pensamiento deba volverse el objeto del pensamiento. Fin de la cita. Por eso también sostiene que, cita, tenemos el movimiento del pensamiento. El pensamiento está vivo. Desarrolla los pensamientos a partir de sí. Produce su contenido, determinaciones, sistema de determinaciones. Esta es una cita que encontré en el libro de la doctora Anne Tessel, El concepto vivo. Todas estas citas ponen en evidencia que en lugar de asumir el concepto viviente, en lugar de asumir la preformación del pensamiento, como lo haría un racionalista absoluto, Hegel afirma que el sistema de pensamiento es, como en las teorías epigenéticas, el producto del género, de lo universal. Hasta aquí es posible afirmar que Hegel admite el punto central de la teoría epigenética, a saber, que la generación tiene lugar, que las cosas no aparecen como ya constituidas y fijas, sino que son el producto de un primer movimiento generativo. Sin embargo,
Hay varias diferencias importantes entre los epigenetistas tradicionales y Hegel, pues mientras que para los primeros la generación es la consecuencia de la unión de dos causas, a saber, la material y la formal, en Hegel, en cambio, la generación solo es resultado de sí, es autogeneración. Mientras que para los primeros lo generado es otro individuo, para Hegel lo generado por el pensamiento no es stricto sensu, sino el pensamiento mismo como su otro. Hegel está al tanto de esta diferencia y por eso precisa, cito, es verdad que en las cosas naturales el sujeto que ha comenzado y el existente que constituye su silogismo, fruto o semilla, son dos individuos diferenciados. La duplicación produce la ilusión de que la semilla se desintegra en dos individuos, pero, según el contenido, ambos individuos son lo mismo. De la misma manera ocurre en la vida animal. Padres e hijos son individuos distintos, a pesar de ser de la misma naturaleza. Con el espíritu, las cosas suceden de otra manera. En el espíritu, lo que es en sí, lo será para el espíritu. Y de este modo, será él para sí mismo. No será nada para la primera semilla, sino solo para nosotros. En el espíritu, no son solo en sí de la misma naturaleza, sino que es para otro, y con ello precisamente un ser para sí. Eso, para lo cual lo otro es lo mismo que lo otro. Solo de este modo el espíritu se encuentra consigo mismo en su otro. El desarrollo del espíritu es un salir, un ponerse en contra de sí, sich aus einanderlegen, así como un volver a sí, zu sich kommen. La diferencia que Hegel establece entre la generación natural y la generación del espíritu o del concepto, como diré más tarde, estriba, como se decía, en que en la primera hay individuos diferenciados, dos que generan, es decir, que comienzan, y otro que es generado, la mamá, el papá y el hijo. Que adquiere existencia es el hijo, que adquiere existencia gracias al acto generador y a su propio desarrollo. Lo que le interesa a Hegel, sin embargo, no es tanto la generación, en tanto que concurso de diversas causas o diversos individuos, sino el papel que juega el género en la generación. Es por eso que indica que a pesar de que, en efecto, padres e hijos sean individuos diferenciados, los tres, la madre, el padre y el hijo, son de la misma naturaleza, es decir, del mismo género. La duplicación produce la ilusión de la diferencia, pero en realidad todo se resume al género generándose a sí mismo. Los individuos diferenciados poseen el mismo contenido. Otra diferencia fundamental entre la epigénesis tradicional y la de Hegel es que en la naturaleza el género no podrá conocerse a sí mismo. Solo el concepto sabe, una vez que ha devenido, que lo que aparece primero es para él y que lo que aparece al último es el mismo devenido. Ahora bien, a pesar de que he dicho que una de las mayores diferencias entre la epigénesis tradicional y la de Hegel reside en que Hegel piensa la generación como autogeneración, me gustaría precisar que a pesar de que Hegel no hable de una causa material explícitamente, sí le incluye en el proceso generativo del concepto, acercándose con ello a la postura aristotélica. La causa material es en la teoría epigenética lo que representa el lado pasivo de la generación. Considero que en Hegel ese aspecto del lado material en la génesis y la epigénesis está implícito cada vez en lo que Hegel llama ser puesto, Gesetsein. El término ser puesto es clave en la economía conceptual de la filosofía hegeliana, pues como acabo de indicar, constituye el otro aspecto, el aspecto pasivo, de la pura actividad que es la forma. Sin embargo, ese ser puesto constituye o encarna la acción de salir de sí de la forma.
Este es, propiamente hablando, el momento inaugural de la generación de sí misma, de la forma, y se conoce como inmediatez. En este sentido, puede agregarse entonces que si bien Hegel admite una especie de relación entre materia y forma, piensa en lo que genera como una forma que produce a partir de sí su propia materia. Es gracias a este despliegue de sí como pasividad que es posible entender el desarrollo de la forma o del concepto como una epigénesis, es decir, como una serie de uniones entre forma y materia, aunque la materia, como acaba de indicarse, será provista por la propia forma. Al principio de la ciencia de la lógica, Hegel se da a la tarea de explicar la verdadera epigénesis del pensamiento, intentando mostrar que la lógica no proviene sino de sí misma. Así, a la pregunta ¿por dónde debe comenzar la ciencia?, responde con algo que podría parecer simplemente tautológico. El comienzo debe hacerse por el comienzo. Pero esta respuesta no es redundante, sino que indica que solo se puede comenzar por un verdadero comienzo. La ciencia no comienza inmediatamente. La ciencia no es algo así como un galgo de carreras que sale disparado al detonarse una pistola. Hegel deja en claro que la génesis de la forma o del principio de su movimiento no puede excluir la propia actividad que ella misma ya siempre es. Pero el comienzo tampoco es un mero poner unilateral por parte de algo otro que es actividad. El ser puesto hegeliano o el comienzo, Anfang, debe entenderse siempre más bien de forma simultánea como comienzo comenzante, Anfang-Welt, es decir, como algo que es tanto pasividad como actividad. Ferrarín observa al respecto que por un lado lo que se acaba de ver muestra que Hegel es fiel a su manera a la tesis aristotélica sobre lo compuesto, materia y forma, pues Hegel no descuida el aspecto pasivo de la generación. Sin embargo, por otro lado, el comentarista también indica que Hegel contradice la tesis aristotélica según la cual la materia y la forma son increadas e independientes. Ello no significa que para Hegel la materia y la forma se generen cada una de su lado. Más bien, como lo explica el propio Hegel, cito a Hegel, lo que aparece como la actividad de la forma es también, y no menos, el movimiento propio de la materia. Esto, a final de cuentas, constituye para Ferrarín, una diferencia entre Aristóteles y Hegel, pues Aristóteles, contrariamente a Hegel, no entiende la relación entre actividad y pasividad o la relación entre dinamis y energía de manera holística. Hegel sí. Una no es sin la otra y ambas constituyen un todo. Dicho de otra manera, como explica Düssing, citado por Ferrarín, la cuestión es que para Hegel la pasividad o dinamis no tiene independencia ontológica. El carácter activo del ser puesto del aspecto material de la generación del concepto convive con su pasividad, pues el comienzo está mediado, es decir, tiene por presupuesta en sí mismo a la forma a la que lo pone y a la que habrá de llegar. Esta convivencia entre lo activo y lo pasivo posibilitada por la mediación no es algo exclusivo del comienzo de la lógica. El comienzo comenzante es solo la mediación inmediata. El movimiento de mediación es para Hegel, en realidad, un movimiento constitutivo de toda la realidad. Por eso Hegel afirma, cito, nada hay en el cielo o en la naturaleza o en el espíritu que no incluya tanto su inmediatez como la mediación, de manera tal que sean ambas determinaciones inseparables e inseparablemente. Fin de la cita. Esta mediación de la inmediatez e inmediatez de la mediación constituye todo el primer libro de la lógica objetiva. El segundo libro de la lógica objetiva sobre la doctrina de la esencia es la mediación en forma de pura reflexión. Solo hasta la doctrina del concepto, la cual es la lógica subjetiva, la forma o la idea avanzan en una mediación que la llevará a su autoconocimiento. La doctora Netesel explica la diferencia entre las tres doctrinas a través de la diferencia entre la inmanencia y la exterioridad. Las dos primeras doctrinas son el paso exterior, y precisamente por eso no el traspasar,
y la reflexión, mientras que la doctrina del concepto es el desarrollo inmanente del concepto. Cada doctrina, podríamos decir, constituye uno de los círculos de los que está constituido el círculo que constituye la vida del concepto. Ahora, que la forma o el ser, antes de toda posición, deba de ser supuesto, ¿tomados que seis? Por el ser puesto, para que éste pueda ser un verdadero comienzo, es decir, un comienzo comenzante. Es lo que explica la generación de la forma misma como movimiento hacia sí. Y al mismo tiempo, lo que sugiere que la forma no es más que su propio movimiento. El ser puesto y el poner son al mismo tiempo inmediatez y mediación. Con ello Hegel indica que ambos son también dos actividades que pueden turnarse dicho carácter activo. La materia que se une con la forma para lanzar el movimiento formativo o epigenético del pensamiento no es otra cosa que pasividad a medias en la medida en que es la forma misma y en tanto que tal puede a su vez presuponerse. Pero la génesis y epigénesis de la forma o del pensamiento como organismo acarrea un gran número de problemas. El más evidente aquí es que la forma, en realidad, no parece necesitar ser generada, pues parece ya ser, al ser supuesta por lo que ya ha producido. Pero esta singularidad no perturba a Hegel. Hegel mismo admite sin disimulos esta especie de petición de principio y por eso sostiene que la generación es en realidad un movimiento circular. Por eso dice, lo esencial para la ciencia no es tanto que el comienzo sea un inmediato puro, sino lo esencial es que el todo es un movimiento circular, en sí mismo, en donde lo primero también es lo último y lo último también será lo primero. Fin de la cita. Bueno, había citado la ciencia de la lógica, la primera parte. O dicho de otra manera, vuelvo a citar, el resultado resalta en primer lugar como el fundamento absoluto. Fin de la cita. Solo cuando el pensamiento ha recorrido todas las circunferencias de esta bella figura del círculo de círculos, es decir, de todas las mediaciones que constituyen su ser mediación de sí misma, ser esencia conceptual, el pensamiento llega a su autoconocimiento. Teniendo en cuenta el carácter reconstructivo del método, Hegel critica a quienes consideran que si se empieza por el final, se hace de lo primero algo contingente o simple. Admite que hay cierta verdad en esta perspectiva, pero hay que precisar que así como lo primero encuentra su fundamento en lo último, así lo último también encuentra su fundamento en lo primero. Dado que la forma es el fundamento absoluto, como en Aristóteles, aunque en Aristóteles el carácter fundamental de la forma residía en el hecho de que el Padre existe realmente como una causa de la existencia del Hijo, y que la forma es al mismo tiempo la causa final, toda la serie epigenética avanzará con necesidad absoluta hacia sí misma. Mientras que para Aristóteles, no solo los seres con autoconciencia pueden tener afines, para Hegel, como ya he indicado, solo el pensamiento logra un movimiento verdaderamente teleológico de autodesarrollo que es equivalente a un movimiento de autoconocimiento. La teleología en la lógica difiere de la teleología de los seres naturales, pues en la naturaleza el pensamiento, según Hegel, está ausente. Los seres naturales tienden a la forma que los generó, es decir, a su género. El pensamiento tenderá a su género, pero eso será a sí mismo como universal reencontrado. Hegel rechaza que se interprete el método como un ciclo natural. El andar del concepto o del espíritu no es un andar que parta de él y que regrese así, como si el camino o el método no hubiera sido otra cosa que un paseo por un lugar conocido. Bueno, que la razón genere lo razonable significa que la razón se produce a sí misma, no como la repetición del género en la naturaleza, sino en un camino de lucha, de contradicción, que lo llevará a sí mismo y le mostrará que se conoce. Muchas gracias. Agradecemos a la maestra Zaida Olvera su presentación. Pues tenemos tiempo suficiente para una ronda de preguntas y comentarios. Entonces, bueno, adelante, si alguien quiere tomar la palabra inicial. A ver, por favor,
Sí, para las maestras, dice, por ahí habla de la familia en relación a la epigénesis. Bueno, probablemente lo entendí bien, pero está integrada muy bien la familia, el municipio, perdón, la familia, la población, el municipio, el estado, el país, el planeta, ¿sí? Entonces, ¿qué relación existe entre estas entes, entre estos entes? Ahora sí me atrevo a decirlo, entes, porque son seres orgánicos. Luego, uno contiene al otro. ¿Cómo está ese asunto desde el punto de vista, cómo lo ves desde el punto de vista que estás poniendo? Es verdad que la familia es parte de una sociedad, de un estado, en un país, en el mundo, en el universo y tal, pero mi punto era mostrar, bueno, podríamos pensarlo de esta forma, ¿no? Todas esas etapas que usted acaba de mencionar son, digamos, podrían ser llamadas género, ¿no? Género humano, si quiere. Y ese es el punto. A Hegel lo que a Aristóteles, y bueno, Hegel también, pero en otro ámbito, en otro plano, le interesa desarrollar, ¿no? Y la razón por la cual he hablado de la familia en particular es que, bueno, tampoco dije familia, dije pasividad y actividad, o lo femenino y lo masculino, bueno, el padre y la madre, ¿no? Y el hijo, sí, claro, ¿no? Bueno. Lo que interesaba de esta cuestión es que para Aristóteles cada uno de los miembros mentados implica un tipo de causalidad, ¿no? La madre, el principio pasivo, la materialidad, es la causa material, y el padre es la causa formal, ¿no? Y no puede haber un hijo, no puede generarse nada para Aristóteles sin el concurso de esas dos causas, ¿no? Entonces, podríamos extenderlo, si usted quiere, a la participación de estas dos causas, ya llevándolo más allá de los límites en los que yo me había circunscrito. La sociedad no puede existir si no lo generan, si no hay causas materiales y formales, ¿no? Listo. No es, digamos, es pequeño, lo que puede usted llevar a dimensiones más extensas, como la sociedad, el Estado, tal. No sé. Gracias. Okay. Professor. Good. Okay, Ricardo. Yes. I don't know what you said exactly, but I know it was about reflection, Yes. and I know you mentioned Kant. So I just wanted to ask you something. You may have spoken about it already, but anyway. My question is this. Not many people write about this part of the logic, but if people do, they often think that Hegel's reflection is the same as Kantian reflection, either in the form of reflective judgment or in the reflection you find in the Critique of Pure Reason. But Hegel says quite clearly that the reflection he's talking about is not reflection of consciousness, it's not the reflection of Verstand, it's just Reflexion überhaupt, reflection as such. So I wonder, thought it's not really a question, I just wanted to invite you a little bit to talk about the differences between what Hegel's discussing and what Kant's discussing. Because it seems to me that Hegel has in mind a logical but also an ontological structure. But Kant doesn't. Kant clearly has in mind something very different. So I just wanted to hear what you have to say about that. If you've already talked about it, then sorry. But if you haven't,
maybe you could say something. Bueno, el doctor Julien me pregunta que elabore un poco más sobre la distinción entre la reflexión para Kant y la reflexión para Hegel. Bueno, voy a intentar responder la pregunta en inglés y después en español. Well, I think that, yes, of course, I mentioned that in passing that reflection for Hegel is reflection itself. It's reflection of being, you know, that is going into itself. It is not reflection from as a subject, be it psychological or transcendental, but as reflection upon itself, being reflecting upon itself. And as we've discussed at the beginning of the logic of essence, reflection is all there is, right? So for us to grasp what the relationship of essence and appearance is, and what the thing is in itself, how the thing determines itself, right? How the thing comes to be determined by itself, we need to take recourse to the structure of reflection, right? Because I think it's the only way that something can relate to itself and determine itself, so to speak, say what it is, right? Without taking recourse to something external to it, right? So as we've discussed, reflection has to split itself into two, and the first way it does it is by the movement of negation, right? I think it's the only element or the only recourse that reflection has to explain its movement or to push itself out of simple immediacy. And in that sense, I think when we talk about reflection in Hegel, we're talking about what things are, right? It's when thought tries to apprehend what it's thinking in its most profound sense, in its most abstract, if you would like, in its most abstract sense. And we have to take away all other determinations, especially empirical determinations, even being, even the determination of being. We only have to start with reflection, I think, as negativity. And the only thing we have as reflection as negativity at this point is appearance. Bueno, lo que le comentaba el doctor es que, en efecto, sí estoy de acuerdo en lo que señala, y creo que sí lo mencioné, que para Hegel es muy importante tener en cuenta que la reflexión es en un sentido ontológico, es un movimiento del ser hacia adentro de sí, ¿no? Por eso también hacía esta nota, pues un poco de las traducciones, ¿no? Porque en estas otras traducciones se entiende más, o se ve mejor este sentido que a mi parecer es el que Hegel quiere dar, ¿no? De ir hacia el interior de la estructura sin necesariamente hablar de un más allá o de algo atrás, un más atrás de las apariencias, ¿no? Por eso mismo, el mismo Hegel, parte de la apariencia, ¿no? Parte de lo que es las apariencias, que en un primer momento simplemente aparecen como algo inmediato, ¿no? Aparecen como algo inmediato, aparecen como algo diferente, diferente de lo que es la cosa misma. Entonces, en ese sentido, creo que estamos siguiendo el movimiento de la negación, lo estamos siguiendo al interior del ser mismo, y no estamos apelando a un ser trascendental o a un ser a un sujeto trascendental o a un sujeto psicológico, ¿no? Que utiliza la reflexión como cierto medio de aprehensión, como un cierto medio para aprender las determinaciones del objeto que quiere conocer, que en última instancia lo que reflejan es precisamente las categorías mismas que en la subjetividad trascendental o cualquier otro tipo de subjetividad, ¿no? De alguna manera utiliza para dar forma, ¿no? O para darle alguna estructura a los objetos externos, ¿no? Aquí la reflexión forma parte
interna, forma parte inmanente de lo que es el objeto mismo, ¿no? En ese sentido podemos decir que para mí es un momento donde en lo material, por decirlo de alguna manera, el ser y el pensamiento se producen, ¿no? Se producen o se engarzan, pero al mismo tiempo que se engarzan, se están produciendo como unidad, ¿no? Que es la unidad de estos dos momentos de la misma esfera del pensamiento. Luis. Gracias. No creo que sea tanto una pregunta, sino tal vez un comentario para la maestra Sara Olvera. Tiene que ver con el concepto de necesidad, y creo que lo mencionaste al final un poco. Se me ocurre el concepto de necesidad porque creo que parte de la crítica de Aristóteles San Pedro también tiene que ver con la idea de que de lo contingente o de lo que surge por azar no puede surgir algo que se convierta en necesario. Y esa es la crítica de la que tiene Aristóteles con San Pedro. Si eso se aplica a la ciencia de la lógica en Hegel, todo dependería de cómo lee uno necesidad en Hegel, en la sección de modalidad, en la sección sobre Wittgenstein, precisamente un capítulo sobre necesidad, en el cual pareciera que el movimiento es de contingencia a necesidad relativa, a necesidad absoluta, de tal manera que en cuanto se acerca uno a la necesidad absoluta, está dejando atrás la contingencia. La contingencia va desapareciendo a medida que la necesidad va apareciendo, y por lo tanto, en la necesidad absoluta ya no hay contingencia. Una manera alternativa de leer esa sección sería que la contingencia no desaparece realmente, sino que se va radicalizando al lado de la necesidad, y por tanto la necesidad absoluta es como que la otra cara de la misma moneda que tiene como sello la contingencia absoluta. Ahora, si yo quisiera apuntar eso a la ciencia lógica misma, sería como decir que en lugar de pensar que por el concepto de ser con el que comienza la ciencia lógica ya tenemos in nuce la idea absoluta, y que la ciencia lógica es un simple desarrollo necesario de algo que ya está necesariamente implícito en el primer concepto, es más bien entender la necesidad de la ciencia de la lógica retrospectivamente, pensando que el momento en que uno está parado en la idea absoluta, uno determina como comienzo al ser. Tú mencionaste al final que era como un movimiento conjunto, que el final determina el comienzo y el comienzo determina el final. Yo lo veo de una manera un poco diferente. Yo creo que el movimiento que existe es del final al comienzo, y por lo tanto podría haberse colocado otro comienzo diferente. Entonces es como hacer una lectura deflacionista de Hegel, y en ese caso Hegel estaría más cercano a Empédocles que a Aristóteles, en ese debate que tiene Aristóteles con Empédocles. Sí, es una forma interesante de ponerlo. No lo había considerado, me cuesta trabajo llegar a esta última conclusión, ¿no? De que Hegel estaría más cerca de Empédocles, por lo que he citado de Empédocles, ¿no? Y Hegel tiene otras, y es muy interesante, Hegel tiene una imagen muy rara en el sistema de Iena del 1803, ¿4? ¿No? No, en el segundo me parece. En donde para describir a la imaginación se refiere a lo que pasa en el pozo, lo que va a llamar en el enciclopedia el pozo de la imaginación, parece, no lo menciona, pero parece estar haciendo aludiendo a esta imagen que Aristóteles da de Empédocles, con las cabezas degolladas. Es una cita muy, muy famosa que no había, Zizek hace referencia a esta cita, ¿no? De las cabezas ensangrentadas y que nada más se ven como escorzos de partes y miembros por ahí, ¿no? Como si fuera una imagen después de una batalla. Y esa es la imaginación, ¿no? Pero la imaginación, como sabemos, es solamente un momento de la inteligencia. Entonces, en ese sentido, por eso y por lo que he dicho aquí, me parece difícil que Hegel pudiera concebir una contingencia y por lo tanto una necesidad como la anarquía, si no me equivoco.
poco de enredos, ¿no? Como que no... es difícil admitir para mí que el desarrollo empiece con cosas como desmembradas, ¿no? Pero en este juego de avance y retrospección, creo que ese juego puede dar posibilidad de lecturas, ¿no? Puedes decir que empiezas como desde una lectura, digamos, de atrás hacia adelante, y tal vez ahí podría aparecer la importancia de la contingencia, e inversamente de adelante hacia atrás, la necesidad, ¿no? Pero bueno, no, en realidad no me cuesta trabajo entender que pudiera admitirse una especie de ananqué en el movimiento del concepto. Pero voy a considerarlo. Gracias. Gostaria de fazer uma pergunta. Não é bem uma pergunta, na verdade é tentar entender um pouco como você enxerga a questão. Você fez uma comparação que é muito usual, que é a comparação entre o corpo vivo e o corpo morto. O corpo morto, ele, por analogia, ele permite, em relação ao corpo vivo, fazer uma comparação entre o que é uma abstração, né, e o que é um conhecimento concreto. Então, o corpo vivo, ele é, por assim dizer, concreto, né? Ele é dotado de espírito. Pois bem, todo o século XVIII é uma longa tentativa de superar o problema da abstração, né? Uma projeção, né? Se assumir como uma projeção, como uma representação, que você tem um significado de algo. Então, né, assim, ver isso como um conhecimento muito pobre. E há uma longa discussão, né? Talvez Hegel seja o último, o extremo, né, de uma proposta de solução radical que resolve o problema da abstração de uma vez por todas. Sim, mas isso significa, quando nós reconhecemos isso, quando reconhecemos que Hegel é talvez, né, o esforço mais bem sucedido de superar a abstração, de não tomar uma mera projeção, não, um mero signo como representativo daquilo, né, que é o efetivo, nós não temos que tomar cuidado na apresentação de não tornar Hegel, ele mesmo, uma amarração também abstrata. Uma amarração, uma estrutura abstrata. Não perdemos justamente, isso é um problema. Hegel efetivamente superou a abstração, então, o que ele efetivamente propõe? Ele tem que propor algo melhor do que os seus antecessores. Por exemplo, conversamos ontem sobre Herder. Herder, né, ainda no âmbito de uma psicologia, né, tenta superar e se livrar da abstração. O problema todo é que eu pessoalmente acho que a resposta de Hegel ao problema da abstração, ele vai além, né, desse esforço dos seus, né, contemporâneos. Ele consegue ir além. E
efetivamente se livrar do problema da abstração. Só que quando nós apresentamos isso, né, quando nós falamos de como Hegel, nós não acabamos nos ficando só no plano formal, porque, veja, há uma história, né, do orgânico, do organismo. A fisiologia, né, ela precisa ser insuflada de vida. É preciso, por assim dizer, fazer com que o corpo volte a ser vivo. Porque a fisiologia vê o cadáver. Né? Assim como Leonardo da Vinci, Descartes, eles iam lá nos campos de batalha ver os cadáveres, então eles só viam os cadáveres. O grande feito do século XVIII é tentar entender de novo este corpo vivo, não mais um cadáver. Porque o cadáver por analogia, é algo abstrato, não revela o vivo. Sim, né? Como é que você vê isso? Hegel, efetivamente, qual é a grande contribuição de Hegel para superar essa abstração? E aí eu termino só com uma anedota, um xiste, não sei se é verdadeiro, mas muito falado, que um dia Herder e Hegel estavam vendo o pôr do sol. ¿Estaban viendo qué? El puente. Ajá. Sim, e Herder disse, vê, Hegel, que belo és. E Hegel editou, és la mera regularidade da natureza. Se o xiste é verdadeiro, então Hegel não superou o problema da abstração. ¿Me faço entender? Sí, bueno, sí, creo que sí he entendido el comentario, muchas gracias. Quizá con esto último puedo como intentar enlazar con lo que he intentado exponer. Es cierto, si no se lo dijo a Herder, lo dijo en la filosofía de la historia, cuando habla está haciendo primero una analogía y luego una diferenciación entre la forma en que los pueblos como organismos viven y la forma en que las plantas crecen. Pero dice, la historia no puede compararse tan fácilmente con la naturaleza, con la aburrida naturaleza. Y este término de aburrimiento de la naturaleza, Langweilig, reside en que la naturaleza, los ciclos naturales, solo se repiten a sí mismos sin novedad, ¿no? Que en la naturaleza haya ciclos y que Hegel se refiere a ellos, me parece que es un punto de partida a partir del cual se puede entender la diferencia entre Hegel y un pensamiento anatómico, ¿no? Yo llamo anatómico a la disección de cadáveres, ¿no? a la concepción de cuerpos como cosas fijas, muertas. Hegel mismo utiliza era una cita de la enciclopedia, de hecho, de la lógica de la enciclopedia. Pero la importancia, creo, la superación, si quiere preservar ese término, de Hegel sobre un mero anatomismo, sobre la abstracción, es que en el movimiento conceptual, que yo creo que es orgánico, hay algo que no hay en la naturaleza que es aburrido, y eso es la lucha, la contradicción
y la producción de algo nuevo a partir de él mismo, ¿no? Creo que esa posibilidad que solo el concepto tiene de producirse a sí mismo es lo que Hegel, a lo que Hegel le da la mayor importancia y lo que marca la distinción tanto de las cosas simplemente naturales como de la abstracción. No sé si... Sí, es... Adelante, Sí, pregunta para Ricardo. Cuando has hablado de esta lectura de la parte de la reflexión de la lógica de la esencia, has puesto mucha atención en la forma en que se han traducido los títulos del texto. Lo cual hablaría un poco de una especie de mala lectura. No sé si consideras que hay eso o esta falta de precisión en las traducciones, cuál sería la explicación de ellas. También la distinción entre la reflexión como siendo ontológica o siendo psicológica o siendo parte del entendimiento. Cierto es que hay varios caminos para leer esta parte. Teniendo esta diversidad de opciones, digamos, tanto de lecturas como de interpretaciones, ¿cuáles consideras que son las consecuencias de leer la ciencia lógica, de esta parte, de la manera que lo haces en esta exposición con una tradición larga que ya existe de este tipo de lecturas, y las consecuencias que tendrían las otras, ¿no? Porque si se veía una reflexión como una conciencia, pues tendría consecuencias totalmente distintas a la hora de leer la ciencia lógica, ¿no? Entonces, hay implicaciones en la forma de poner esta parte de un modo de otro. Eso es lo que se podría decir al respecto. Bueno, pues voy a tratar de contestar la pregunta a ver si entendí bien. De por sí es difícil entender, a mí me llevó mucho tiempo entender esa parte, ¿no? Y cuando se decía la reflexión en sí misma, no me ayudaba, ¿no? Así solo, pues yo creo que cualquier traducción va a ser difícil, ¿no? Y puede tener muchísimas consecuencias. Ya cuando lo empiezas como a contextualizar o empiezas a entender, por ejemplo, te apoyas en la enciclopedia, te apoyas en las lecciones de Berlín, empiezas a entender un poco mejor lo que quiere decir Hegel con interiorizarse del ser, y que para mí fue lo que le dio, como arrojó luz en esa expresión, en ese título, ¿no? Y que engloba o le da, creo yo, un mejor sentido. No estoy diciendo que las otras traducciones sean malas, sino que en mi caso, a mí, y eso es lo que quería compartir, a lo mejor les sirvió a ustedes, a lo mejor no, era eso, ¿no? De esa idea de un adentrarse, el ser, como dice ahí, ¿no? Una vuelta hacia atrás, pero que en realidad no es una vuelta hacia atrás, ¿no? El Bucher, que en realidad no es una vuelta hacia atrás, sino es un ir hacia adentro, ¿no? Que de pronto, si nomás decimos, en mi caso, si nada más decimos reflexión en sí misma, pues puedo pensar que es nada más como simplemente hablar de la reflexión que está implícita o de la reflexión en un mero sentido abstracto, y no sé, pienso que se pierde un poco este sentido que Hegel le quiere dar al recoger el ser que ya pasó, ¿no? El ponerlo ya como el pasado del ser que es presente, ¿no? Sino el Wesen, ¿no? Que en alemán trata de recuperar este sentido de algo que ya es, pero de que siempre ya fue, ¿no? Lo que no fue, que no es en un sentido como de que simplemente ya pasó, sino que es algo que está ahí ya como completado, ¿no? Como que ya es como que un momento que empieza a tener una mayor plenitud, que no es nada más un mero momento pasajero, ¿no? Sino un momento, como por decirlo, que está ahí para quedarse, pero como un pasado quizá perfecto, ¿no? Sí.
pregunta para cada uno. Primero, respecto, es como una aclaración. El pensamiento, como pensamiento de sí mismo, cuando llega a este punto en la lógica de la esencia, la doctrina de la esencia, en que aparece, bueno, ahora sí, decirlo, en que se denota la apariencia. ¿En qué momento se hace la apariencia? En ese momento podemos decir que el momento de la apariencia es cuando ya podemos saber que estamos entrando al conocimiento del objeto. Digamos, la apariencia como una negatividad que opone y que pues sí aparece, pero que obviamente la esencia no está en la apariencia, simplemente está como impuesta como puerta para seguir en este movimiento hacia lo que sea la esencia. Esa sería, bueno, como que podrías como corregirme eso que dije. Bueno, y la otra pregunta es respecto, ahorita que me recordaron que más bien el problema no es tanto como que si los griegos eran epigenéticos o algo así, porque creo que en verdad todos los griegos lo eran, ¿no? En Empédocles y Aristóteles. Simplemente, como comentaba hace rato, alguien por acá, sí, que la crítica de Aristóteles con Empédocles es que no acaba de aclarar justo la necesidad, y que a Aristóteles no le hace mucho sentido que haya 4 elementos separados y que tengan ya unidad como diferenciada, externos al amor y la discordia, que son como los principios de causa formal y causa eficiente. Y pues a Aristóteles le molesta que confunda las causas, que no las distinga bien, y tiene un problema, eso lo leí en Stein, que critica la crítica de Aristóteles a los presocráticos, que básicamente lo que dice es que Aristóteles lo que hace es lo lee todo en clave sí de su filosofía, que pues a mí no me parece tan mal, pero que cuando no puede entender, por ejemplo, que amor y discordia actúan al mismo tiempo. Aunque un ciclo esté gobernado por amor o de otro ciclo por discordia, no se pueden, la mezcla de todos los 4 elementos no se puede mezclar en sus proporciones necesarias, que es lo que nunca aclara Empédocles, y eso es un acierto de Aristóteles. Pero que él piensa que el amor nada más suma, entonces que las cosas cuando crecen es por amor. Y más bien sí crecen porque hay un poco más de amor, pero también hay discordia, porque no acaban de sumarse en lo mismo, hacen mezcla. Y Aristóteles piensa que, bueno, es adición o destrucción, ¿no? Amor, discordia. Y ahí creo que sí es una lectura rara. Pero, bueno, o sea, el punto es simplemente que no creo que entre los griegos se pueda hablar de como que uno era performista y otro epigenético. Me parece que todos parten más o menos de, no tanto de decir que es la fisis, porque todos aceptan que hay fisis, es más bien como entender cómo se genera ese orden de la fisis. Lo interesante sería ver cómo, pues, en Hegel, cómo opera lo epigenético, porque él sí ya está partiendo en un contexto totalmente diferente, donde sí a todo el mundo le han enseñado que hay una creación ex nihilo, y evidentemente hablar de performatismo es mucho más sensato, ¿no? En un contexto donde hay una creación ex nihilo, porque pues de dónde salió, pues ya salió todo hecho. Y bueno, y un comentario si puedo hacer acerca de estos apuntes que tiene Hegel, que se llaman, no han compilado en uno que se llama Filosofía Real, cuando da como estos cursos sobre la circulación del corazón, sobre el crecimiento de plantas, en términos de su filosofía. A mí siempre me ha parecido que se puede leer muy en la vena de eso, de un estudio epigenético, de cómo funcionan las cosas. Y sin embargo, son solo como explicitaciones, porque pues los que lo han criticado como desde las ciencias biológicas o físicas dicen, no, pues es que pues, se equivocan todo, ¿no? O sea, está diciendo, no puedes generar conocimiento nuevo de eso. Y sin embargo, él habla de la circulación de la sangre, como que llega una válvula y cambia la otra y todo, pero claro, está siguiendo ya todos los esquemas anatómicos de cuerpos muertos que hizo Harvey. Y a partir de ahí dice, bueno, ahora veámoslo como un cuerpo vivo y así, pero la limitante ahí parece que, por lo menos en el conocimiento natural, no genera nuevo conocimiento, o el que aparece que ha generado se ha probado que no era así. Bueno, sobre esto último, algo que me interesa recalcar es que sí, Hegel tenía conocimiento de muchos textos científicos de su época. Yo no he leído en el texto, pero he leído referencias de especialistas que constatan la lectura de Blumenbach, por ejemplo, que era otro fisiólogo de la época, y que Kant
conocía. Y no creo que la crítica a Hegel sea válida porque la crítica actual, si es que se hace a Hegel en ese aspecto, sea válida porque me parece una crítica que es un poco descontextualizada, ¿no? Hegel trabaja con el material científico que hay en su época, ¿no? Y en su época, esas eran a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, todavía se seguía discutiendo si había preformacionismo o no. Y Hegel creo que tiene una clara postura basada en las corrientes científicas de su tiempo. Entonces no es que Hegel no hubiera entendido nada y que fuera un filósofo tonto y metiche que se mete en asuntos que no le corresponden. Al contrario, era un hombre muy curioso, por decirlo lo menos, que se interesaba en la ciencia de su época, lo cual los filósofos que lo critican deberían revisar antes de decirlo, porque en la filosofía actual eso no sucede con mucha frecuencia, ¿no? No nos interesamos tanto como Hegel se interesaba en la ciencia. Los hegelianos actualmente casi no nos interesamos por las ciencias contemporáneas, ¿no? Entonces, por la ciencia como es actual, no digo que todos, ¿no? Algunos, la mayoría quizás, ¿no? Y Hegel sí lo hacía. Bueno, esa es una cosa. La otra, lo de Empédocles, yo no estoy segura de que pudiéramos afirmar que todos los griegos eran epigenetistas. Aristóteles no es el primero al que se refiere a este concepto, es el primero en sistematizar esta teoría. Yo no sé quién más se refirió a esta teoría, pero de que Aristóteles es el primero en sistematizarla, lo es. Y lo sistematiza, eso es algo que quería decir al doctor Oliver, no viendo cadáveres, sino viendo animales vivos, viendo huevos de gallina, observando su desarrollo adentro del huevo, es decir, tenía una base empírica, por así decir, para hablar de esto. Empédocles no. ¿No? Y por eso en particular, por sus observaciones, le parece absurdo, y Aristóteles lo dice, lo que las explicaciones que da Empédocles, pero bueno, tampoco soy especialista en Empédocles ni en Aristóteles, entonces no podría agregar nada más, salvo esta pequeña precisión. Sí, es que Empédocles no explica, es como lo que le critica Aristóteles. Es como que está diciendo una explicación muy general y no explica ni de dónde viene la necesidad ni por qué las cosas son así, solo dice que son así. Bueno, no sé si entendí o ya se me olvidó la pregunta, pero creo que, o sea, cuando empieza el desarrollo de la doctrina de la esencia, propiamente empieza con la distinción de lo esencial y lo inesencial. Pero este problema repite de alguna manera en la culminación de la doctrina de la esencia, ¿no? De que si tratamos de relacionar, digamos, como dos niveles entre las determinaciones de una cosa, ¿no? Parece que hay cierta indiferencia entre estas determinaciones, ¿no? No parece haber una unidad, no hay una explicación que nos determine incluso ni la cantidad, ni la calidad, ni la ratio, ¿no? Parece que todo eso queda puesto como algo completamente arbitrario. Y se vuelve a repetir ese mismo problema cuando lo caracterizamos bajo la figura de lo esencial y lo inesencial. Entonces, si bien recuerdo, lo que Hegel trata de hacer es decir, bueno, si esta forma de concebir, digamos, la relación entre esencia y apariencia como dos cosas que simplemente se ponen junto una a la otra, nos queda como algo simplemente externo, porque a final de cuentas no vamos a poder determinar en realidad cuál es lo esencial y cuál es lo inesencial, porque al tratar de determinar lo inesencial nos deviene lo esencial y viceversa, ¿no? Entonces, digamos que esa no es la forma propia para caracterizar la relación de esencia y apariencia, sino que es a través de la reflexión. Pero para
poder caracterizar la relación entre esencia y apariencia como una relación que, digamos, de algo que se hace diferente de sí para poderse determinar sin dejar de ser ello mismo, pero a través de una diferencia que ella misma introduce, pues parte primero de la reflexión, la apariencia, y luego como subtítulo la reflexión, ¿no? Porque va a empezar con la pura reflexión de la apariencia misma, o sea, ni siquiera va a empezar a meter todavía, digamos, en sí misma la categoría de esencia. Lo pone ahí diciendo, bueno, es que todo este movimiento es el movimiento de la esencia, pero para nosotros poder construir una noción de esencia o de fundamento, tenemos que primero pasar por estas reflexiones que además no tienen una pantalla, no tienen un fundamento, no tienen algo estable sobre qué proyectarse, ¿no? Que es una reflexión de la pura negatividad de sí a sí, ¿no? Es como lo negativo puede relacionarse consigo mismo, cómo lo negativo puede hacerse diferente de sí, poniéndose como algo inmediato, ¿no? Pero al ponerse lo negativo como algo inmediato, también lo negativo parece ser a su vez algo inmediato, pero todo esto es nada más, son dos apariencias, ¿no? Y en ese sentido estamos diciendo que la reflexión está pasando de una apariencia a otra, o sea, de una nada a otra nada, ¿no? Y una vez que podemos, digamos, podemos totalizar este proceso, creo que ya podemos entrar a lo que serían las determinaciones de la reflexión o las esencialidades, ¿no? Ya podemos empezar a hablar de identidad, diferencia, contradicción. No sé si eso... Sí. Pues bueno, damos por concluida esta mesa, damos un aplauso a nosotros. Sí. Bueno, los invitamos a las 6, sería la mesa final con el ponente magistral del doctor Stephen Hawley. Vamos a tener una pequeña pausa. No se vaya.